Esta es la clase de sistemas numéricos para la materia de introducción a los sistemas lógicos y digitales del 2020. Lo que vemos en la siguiente filmina es una clasificación de los sistemas numéricos según la base. Nosotros estamos acostumbrados a usar el sistema decimal, donde la base es 10. Entonces, cualquier número nosotros los tenemos que representar a través de una serie de dígitos y cada dígito va a poder tener 10 valores diferentes, del 0 al 9. Y por una cuestión que después vamos a analizar en familias lógicas, los sistemas digitales en principio adoptan el sistema binario, el cual la base es el número 2. Y por lo tanto, un número tiene que ser representado por dígitos, donde cada uno de ellos solamente pueden tener dos valores posibles, que serían el 0 y el 1. Existe, como vamos a ver, otro sistema de representación numérico que es el hexadecimal, cuya base es 16, y tiene una particularidad respecto del sistema binario, que es que el número 16 es potencia de 2, o sea, 2 a la 4. Entonces, es posible representar números con este tipo de base que nos permitan una manera un poco más condensada para escribir su equivalente en el sistema binario. Más que todo, el sistema hexadecimal se utiliza como una interfaz de máquina hacia el ser humano, para que uno, en vez de tener que ver una gran cantidad de unos y ceros, pueda llegar a ver dígitos, donde cada dígito hexadecimal representa a 4 bits de su representación correspondiente en el sistema binario. Las equivalencias para el caso de un sistema binario de 4 bits, si lo vamos a comparar con el sistema decimal o el sistema hexadecimal, se encuentran en la siguiente filmina, donde, por ejemplo, si nosotros quisiéramos representar en el sistema decimal un número del 0 al 15, en el sistema binario necesitaríamos 4 bits, donde se representaría el 0 como 0000 y el 15, por ejemplo, como todos unos. Ya si quiero representar el número 16, en el sistema decimal no tengo ningún problema, pongo el 1 y el 6, y en el sistema binario va a ser necesario agregar un bit más significativo adicional. Generalmente el más significativo se entiende que es el dígito que está más hacia la izquierda y el que está más a la derecha es el menos significativo. Al menos esto para el sistema de representación de números sin parte fraccionaria. El sistema hexadecimal logra una mejora en cuanto a la compresión, digamos, de la cantidad de dígitos, ya que, por ejemplo, hasta el número 15 en el sistema decimal, en el hexadecimal utiliza solamente un dígito. Es decir, parte del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y como no se puede poner el número 10, porque eso serían dos dígitos, eso para el sistema decimal, se empiezan a utilizar letras A, B, C, D, E y F. La F, por ejemplo, representaría el número 15 en el sistema decimal, o en el sistema binario el número 1111. Tenemos entonces la primera cuestión, que sería cómo podemos hacer para pasar un sistema de representación al otro. Si he dado un número en un sistema, cómo poder pasarlo al binario, por ejemplo, de decimal a binario, o binario decimal, o binario hexadecimal, etc. Las combinaciones, digamos, que tengamos para estos tres sistemas. Lo que vemos acá es una manera de poder hacer un pasaje de la base decimal a binario para números enteros, y la idea
es tomar el número en el sistema decimal e ir dividiéndolo por 2. Cuando se hace la división, de alguna manera los restos me van a ir representando cada uno de los dígitos del número en binario. Si yo quisiera, por ejemplo, pasar del número decimal al hexadecimal, tendría que ir dividiendo por 16. Si fuera el sistema octal, es decir, que la base es 8, tendría que ir dividiendo por 8. Así que el procedimiento es exactamente igual. En este caso, si yo voy dividiendo el número 69 dividido 2, me da 34, hay un resto de 1. Ese 1 es el bit menos significativo en el sistema de representación binario. Al 34 lo vuelvo a dividir por 2, el resto me da 0. Ese es el segundo dígito menos significativo en la representación del sistema binario. Y así tendría que seguir hasta que tenga, por ejemplo, un número como el 1 dividido 2, que me da 0, y el resto es 1. Ese 1 es el más significativo. Por lo tanto, la representación del número 69 sería en binario como el 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1. El caso inverso, es decir, dado el número en el sistema binario y yo lo quiero pasar al número decimal, uno lo podría pensar como que el número decimal estaría formado por su equivalente como una sucesión de dígitos binarios donde cada dígito se estaría formado por un coeficiente que puede valer 0 o 1 y eso multiplicado por un peso dependiendo de la posición que tenga relativa el número binario. Entonces, un número en base 10 sería igual a una sumatoria de multiplicaciones entre los coeficientes del dígito más significativo en binario, que será 0, 1, multiplicado por 2 elevado al número n-1, es decir, si queremos representarlo, por ejemplo, con 8 bits, será 2 a la 8 menos 1, ese sería el peso que tendría el coeficiente a de menos 1, y así siguiendo hasta que lleguemos a el A0 por 2 a la 0, 2 a la 0 vale 1, entonces directamente el A0 vendría a ser el dígito menos significativo en el sistema de representación binario. Por lo tanto, nosotros tenemos abajo que un número, por ejemplo el 10110 en el sistema en base 2, lo podríamos descomponer cada uno de los dígitos con el peso que le corresponda, es decir, el primer 1, el más significativo, lo multiplico por un peso de 2 a la 4, a eso le sumo el 0 por un peso que es 2 a la 3, más 1 por 2 a la 2, más 1 por 2 a la 1, más 0 por 2 a la 0. Entonces, esos productos parciales me están quedando 16, 0, 4, 2 y 0. Si lo sumo me da 22 y esa sería la representación del número 10110 que estaba en binario para pasarlo al sistema de representación en base 10. En el caso que el número sea fraccional, es decir, que no hay una parte entera, el número es 0, algo en el sistema decimal, el número se representa de la misma manera como vimos anteriormente, nada más que ahora existen coeficientes de números que van a representar a los dígitos del número binario, pero ahora el peso va a ser potencia a la menos 2. Es decir, el primer número que va a representar a un número decimal fraccionario va a ser un número que tiene un peso 2 a la menos 1, que es igual a un medio, o sea 0,5. El que le sigue será 0,25, el que le sigue será 0,125 y así siguiendo. Entonces, por ejemplo, si tenemos el número 0,125, la idea sería, o la regla
para poder hallar los dígitos binarios que representan el número 0,125 en base 10 es multiplicarlo por 2, quedarnos con la parte entera. En este caso, el primer coeficiente es 0. Volvemos otra vez a quedarnos con la parte fraccional, o sea, 0,250. Justo el entero daba 0, lo vuelvo a multiplicar por 2, eso me da 0,5, por lo tanto el segundo coeficiente es 0. A 0,5 lo multiplico por 2, que me da 1,000, por lo tanto el tercer coeficiente es 1. Y a la parte fraccional, que es 0,000, lo multiplico por 2 y a partir de ahí siempre me va a dar 0. Entonces, en este caso, el número 0,125 en el sistema decimal se puede representar en binario como el 0,001 en binario, y no existen más dígitos porque se da que el número decimal de partida es de alguna manera potencia de 2. Si hubiera sido, por ejemplo, el número 0,33 que quisiera hallar el valor en su sistema de representación binaria, me daría, digamos, una cantidad infinita de términos para la representación en binario, y obviamente tendría que cortar porque eso va a depender, digamos, de la capacidad que yo tenga para poder describir ese número. Por ejemplo, no sé, 8 bits después de la coma. Un número real, entonces, que tiene una parte entera y una parte decimal, hay que hacer las dos operaciones que vimos. Por ejemplo, el 22,125, tendré que agarrar el número 22, hallar cuál es el número binario que lo representa, que es el 10110, hacer el mismo procedimiento que vimos en la filmina anterior para 0,125, y la composición del número binario sería, obviamente, poner la parte entera, coma, y la parte fraccional. Habíamos comentado que en el caso de números hexadecimales, estos tienen potencia 2 a la potencia 16, digamos, pero de alguna manera cada uno de los dígitos tiene un peso dependiendo de la posición en la representación del número en potencia de 16. Si el 16 a la 1, 16 a la 2, 16 a la 3, etcétera, etcétera, para el número entero, y para la parte fraccional, 16 a la menos 1, 16 a la menos 2, etcétera. En este ejemplo tenemos un número con parte entera y parte decimal, tiene la representación como A3FD, CB2. Lo que se hace acá sencillamente es representar cada uno de los dígitos hexadecimal por el correspondiente binario. O sea, la letra A, el dígito A es el 1010 en binario, el F es 4 unos y así siguiendo. En el caso que quisiéramos hacer al revés, de binario hexadecimal, lo que hay que hacer es, si es la parte entera, empezamos a barrer de derecha a izquierda, y en el caso de, como siempre vamos a tener que tener de a 4 números, si nos falta en el bit más significativo, agregar la cantidad de ceros que sea necesario, porque agregar 0 a la izquierda, el número no modifica, digamos, su módulo. Lo mismo pasa con un número fraccional. Después de la coma hay que empezar a tomar paquetes de A4 de izquierda a derecha, y si no completamos cantidades que sean múltiplos de 4, tendremos que agregar ceros a la derecha para terminar de representar el número en hexadecimal de grupos de A4. En este caso vemos que en la parte entera nos había quedado un 1, entonces eso se representa como 0001, que sería el 1 en hexadecimal, y en la parte fraccionaria nos había quedado dos unos, que se le agregan dos ceros, y eso correspondería al dígito C en hexadecimal. Lo que vamos a ver ahora va a ser la representación de números en punto fijo. Nosotros tenemos básicamente como tratamiento en operaciones matemáticas
las consideraciones si el número está en punto fijo o en punto flotante. En el sistema binario es exactamente igual que en el sistema decimal. En el punto fijo vamos a tener un campo que representa la parte entera del número, una coma y después un campo que representa la parte fraccional. En el sistema de representación en punto flotante tenemos una parte que va a representar a la mantilla y otra parte que va a representar al exponente. Existen varias alternativas en el sistema binario, como vamos a ver. La que nosotros vamos a trabajar va a ser con una de la IEEE, o sea, ya está un sistema normalizado, donde se va a usar un campo de bit para representar el signo de todo el módulo, el número, otro campo para representar a lo que sería algo equivalente a la mantilla o significando, y otro campo que representaría al exponente con su respectivo signo. Nosotros lo que vamos a empezar a ver acá va a ser entonces el sistema de representación de números de punto fijo, y en el sistema binario, y de alguna manera esto está relacionado con lo que son los sistemas digitales, digamos que los microprocesadores, que son los que de alguna manera van a manejar datos, generalmente manejan como mínimo datos de 8 bits. Existen microprocesadores entonces que tienen bus de datos de 8 bits, existen otros que tienen de 16, otros que tienen de 64, etcétera, etcétera. Si es un paquete de 8 bits, eso se lo denomina byte. Si es de 4, se llama nibble. Si es de 16, se llama word. Si es de 32, sería double word, etcétera, etcétera. En la representación de números de punto flotante, como acabamos de ver, en la IEEE 754, ahí tienen un ejemplo donde un determinado número se va a representar con 3 campos, uno para el signo de todo el mundo, el número, otro campo que está relacionado con el exponente y su signo, y un tercer campo que está relacionado de alguna manera con la mantilla del número. Obviamente en el sistema binario yo no puedo andar poniendo signos como en el sistema decimal, entonces voy a tener que siempre usar dígitos, unos y ceros para los distintos tipos de representaciones. Bien, dentro de los números en punto fijo tendríamos que hacer una clasificación que es dependiendo si el número tiene o no tiene signo. Si el número no tiene signo, entonces todos los bits que van a formar el número representan al módulo del mismo. En cambio, si yo tengo que representar un número con signo y lo único que puedo hacer es poner dígitos 0 o 1, voy a perder a uno de esos dígitos, que va a ser el más significativo, para representar el signo del número. Entonces, si yo tengo un número que está representado por n bits, en realidad el módulo va a ser de n-1 bits. Si yo quiero representar, por ejemplo, con 8 bits, voy a estar perdiendo un bit para la representación de dicho módulo. Entonces yo no podía representar algo mayor, por ejemplo, que 127 con los 7 bits que me están quedando. En el caso de la representación con signo, vamos a analizar 3 sistemas. Uno que se llama signo y módulo, otro que se llama complemento a 1 o complemento a la base disminuida, y el otro que se denomina complemento a 2 o complemento a la base, propiamente dicha. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas y va a depender de qué operaciones matemáticas quiera hacer. Básicamente, cuando hablamos de operaciones matemáticas nos referimos a suma, restas, multiplicación y división. Bien, si el número que yo quiero representar no tiene signo,
y el número tiene n bits, entonces el rango va a ser 2 a la n. Con 8 bits voy a poder representar 256 números diferentes. Con 16 bits voy a poder representar 65.536 números diferentes. Y el mínimo a representar es el 0 y el máximo a representar es 2 a la n-1. Es decir, con 8 bits puedo representar hasta el número 255, con 16 bits puedo representar hasta el 65.535 y por ejemplo con, no sé, 10 bits puedo representar hasta el 1023. En el caso en que quiera representar números con signo, vamos a ver los tres sistemas de representación. El más fácil, desde el punto de vista humano, es el de signo y módulo, porque nosotros vamos a gastarnos de un número de n bits, n-1 para representar el módulo del número, y el más significativo va a contener la información de signo. Si es un 0, el número es positivo, y si es un 1, el número es negativo. Entonces, la diferencia que puede haber para representar, por ejemplo, el 9 o el menos 9 en 8 bits, es que el módulo del número es 000101 y si quiero que sea negativo le pongo un 1 adelante y si quiero que sea positivo le pongo un 0 adelante. Bueno, lo mismo si quiero, por ejemplo, representar el máximo número posible, que sería hasta el 127 en módulo. Si tiene un 1 adelante y todos los demás son unos, es el menos 127, y si tengo un 0 y todos los demás son unos, tengo hasta el más 127. Como pueden observar, lo que voy a tener siempre en el sistema de signo y módulo es una doble representación del 0, ya que el 0 puede ser como un 0 y todos ceros o un 1 y todos ceros. Bueno, eso es lo que nos va a traer un poco de dolor de cabeza a la hora de querer realizar operaciones de suma y resta, como vamos a ver un poco más adelante. El otro sistema de representación es el que se llama signo y módulo. Es complemento a 1, pero lo que vamos a ver en esta filmina es un poco lo mismo que habíamos visto con el caso de los números que se representan sin signo, es decir, el rango y cuál es el máximo número a poder representar. Entonces, en signo y módulo, el rango sigue siendo lo mismo. Puedo representar con 8 bits 256 números diferentes. La cuestión es que ahora el número máximo positivo a representar, en este caso, es el 2 a la n-1 menos 1. Es decir, que con 8 bits puedo representar hasta el más 127 y algo similar con el número máximo negativo, que es hasta el menos 127 en el caso de 8 bits. Lo que vemos en la siguiente filmina es una representación donde, por ejemplo, en el caso de un número de 3 bits, estamos viendo desde la representación de 000 pasando a 001, 010, 011, etcétera, etcétera, hasta que lleguemos al 111, cómo de alguna manera a través de esta especie de ruedita, cada número de los que tenemos de 3 bits, 2 a la 3 nos da igual a 8, o sea que tengo 8 combinaciones diferentes. Cada una de estas combinaciones me representan en el sistema decimal al número, por ejemplo, el más 0, más 1, más 2, más 3, el menos 0, menos 1, menos 2 y menos 3. Es decir, esto lo vamos a utilizar no tanto para signo y módulo, sino para entender ciertas cuestiones con complemento a 1 y complemento a 2, que nos van a servir a entender, por ejemplo, por qué cuando quiero hacer operaciones de suma en complemento a 1 puedo llegar a tener problemas y no los tengo en complemento a 2. Pero bueno, en principio digamos que esta es una manera de poder representar, en este caso para un número de 3 bits, n igual a 3, cómo de alguna manera se distribuyen los números más 0, más 1, más 2, más 3, menos 0, menos 1, menos 2 y menos 3. Como se pueden observar, por ejemplo, entre el más 0 y el menos 0 están diametralmente opuestos, lo mismo que el más 1 y menos 1, menos 3 y más 3, y menos 2 y más 2.
Si partimos un poco la diferencia, tenemos que hacia la derecha tenemos todos los números positivos y hacia la izquierda tenemos todos los números negativos. Bien. El otro sistema de representación es el que se llama complemento a 1. Y luego vamos a ver el que se llama complemento a 2. ¿Por qué aparece complemento a 1? Complemento a 1 aparece porque nos va a resolver problemas a la hora de realizar operaciones aritméticas de suma y de resta, que la tendríamos sino con el sistema de representación con signo y módulo. Esto se debe a lo siguiente. Una cosa es que nosotros hagamos la suma en un papel y otra cosa es que pretendamos que la suma la haga una computadora, aunque no llegue a ser una computadora, que puede ser un sistema de lógica combinatoria. Si queremos utilizar el sistema de signo y módulo, nos encontramos con el problema que para hacer las operaciones el circuito electrónico tendría que ser lo suficientemente inteligente como por ejemplo para saber que si tiene que sumar más 2 más 3 o más 2 menos 3 o menos 2 menos 3, tendría que estar teniendo en cuenta cuáles son los signos de cada uno de los operandos, cuál es el signo de la operación que tiene que hacer y el resultado, qué hacer. Si tengo que sumar o restar esos dos números y después qué resultado tengo que ponerle al signo final del número. Eso es bastante complicado electrónicamente. Entonces se ideó otra manera de representar a un número binario con signo para que se pueda realizar una operación matemática o operaciones matemáticas de forma más simple con los circuitos electrónicos de los cuales se disponen. Bien, ¿cómo es el tema de complemento a 1? El sistema de representación de complemento a 1, primero, si yo tengo un número que es positivo, da lo mismo representarlo en signo y módulo que en complemento a 1. Y lo mismo va a pasar en complemento 2. O sea, no hay diferencia, no necesito decir ese número en qué sistema de representación está escrito. La cuestión viene cuando el número sea negativo. Cuando sea negativo, lo que yo tengo que hacer es una conversión. Es decir, dado el número positivo, si yo quiero saber cuál es el número negativo que tiene el mismo módulo pero con signo contrario, tengo que aplicar una fórmula que es la que figura ahí, que es, dado un número n negativo, el valor que va a tener su representación en bit, tengo que hacer la operación 2 elevado a la n menos 1 menos n. El n grande, mayúscula, es el número, por ejemplo, el número positivo de partida. 2 a la n, el n chiquita, es el número de bit que yo estoy utilizando para representar el número. Por ejemplo, quiero representarlo en 8 bits. Entonces tendría que ser 2 a la 8 menos 1 menos el número n, cual fuera, por ejemplo, 9, 4, 36, 1240, etc. Obviamente el n chiquita tiene que ser adecuado para poder representar esas magnitudes. Entonces, complemento a 1, la representación del número si es positivo, se representa exactamente igual y no hay que decir que sea complemento a 1 o lo que fuera. Pero si el número es negativo, entonces ahí sí, al positivo, tengo que aplicarle esta expresión. Entonces, lo que podemos decir en principio es que independientemente de cómo es esa operación, digamos, que ahora vamos a ver en un ejemplo, como analizamos antes con signo y módulo, el rango sigue siendo exactamente el mismo y el número máximo positivo a representar y el negativo es exactamente igual en complemento a 1 que en signo y módulo. De vuelta, vuelvo a tener la doble representación del 0. Entonces, por ejemplo, para 8 bits, el rango es 256, el número máximo positivo a representar es el más 127 y el número máximo negativo a representar es el menos 127. ¿Cómo haría para
representar números en complemento a 1. Bueno, en el caso, por ejemplo, que el número fuera, no sé, el más 115 en el sistema decimal y quiero representarlo con 8 bits, tengo que hacer lo que anteriormente habíamos visto, ir dividiendo el número por 2 y sacar cada uno de los residuos y de esa manera podría representarlo, como queda en este caso, como el 1110011. Como yo tengo que representarlo en este caso en 8 bits, si me están quedando dígitos voy a tener que agregar 0 a la izquierda. Entonces en este caso, por ejemplo, tengo que agregar un 0 a la izquierda. En el caso del número más 15, que se representa con 4 unos, como tengo que llenar 8 lugares, tengo que llenarlos con 0. Entonces voy a tener que la representación del más 15 va a ser 4 ceros y después 4 unos. ¿Cómo se hace para representar un número negativo? Bueno, tengo que aplicar la formulita 2 a la n chiquita menos 1 menos n. Para la representación en 8 bits, 2 a la 8 menos 1 menos el número, tengo lo siguiente. 2 a la 8 es un 1 y 8 ceros. Si le resto un 1, me va a quedar 8 unos. Entonces, 2 a la n menos 1 ya directamente es un número de n bits que van a ser todos unos. ¿Sí? Si n es igual a 8 o n es igual a 16, serán 8 unos o 16 unos. Eso es lo que da la cuenta 2 a la n chica menos 1. Y después, a ese número de todos unos, le tengo que restar el número positivo y de esa manera llego al número negativo. Por ejemplo, la representación del menos 115 sería un 1, 3 ceros, 2 unos y 2 ceros. Lo que es importante tener en cuenta acá que vale esto a la inversa, es decir, si yo les hubiera dicho que el número en complemento a 1 era el 1, 3 ceros, 2 unos y 2 ceros, tranquilamente este número que está acá, si quisiera ahora convertirlo en el número positivo, o sea, el más 115, tendría que poner acá, en este lugar de acá, el número negativo y hacer todos unos menos ese número negativo, y lo que me va a dar como resultado va a ser el número positivo que representa a ese número negativo. Es decir, esta ecuación en realidad me halla el número que tiene el mismo módulo pero signo contrario. Su representación con este sistema de la ruedita, fíjense que de alguna manera para los números positivos no ha cambiado nada respecto de signo y módulo, pero sí para los números negativos. Es decir, ahora acá tengo el menos 0 que serían 3 unos, el menos 1 serían 1, 1, 0 y el menos 2 es 1, 0, 1 y el menos 3 es 1, 0, 0. Acá se da una regla que es bastante útil y es que dado un número, la manera de poder hallar el número que le corresponde, o sea, si tengo un número positivo quiero pasar a un número negativo, sería invertir todos los bits. Entonces fíjense, por ejemplo, que el más 1, que es 001, si yo invierto los bits me da 2 unos y un 0. Bueno, esta es la representación que tiene el menos 1. Entonces ustedes invierten los bits, por ejemplo, si es 000 y es el más 0, quiero el menos 0, es con la inversión de todos los bits, o sea, 111. El más 3, que es 011, se convertiría en el 100. Esto, lo interesante que tiene es que si yo para cada uno de los dígitos le pongo una compuerta hora exclusiva donde entre el número y a cada una de las compuertas hora exclusiva le pongo en una hora exclusiva de 2 entradas, le pongo un 1 en la otra patita, yo rápidamente puedo, dado un número, encontrar el número que tiene los bits invertidos. Entonces yo podría hacer un conversor en complemento a 1 de dado un número, si era el módulo
X, hallar, si era el menos X, hallar el más X o viceversa, simplemente haciendo pasar los bits de entradas, digamos, por, en este caso que son 3 bits, por 3 compuertas sobreexclusivas, donde hay una patita que siempre va a estar en 1, entonces todo lo que le entre se va a ver invertido a la salida. Bien, ¿qué pasa con complemento a 2? En complemento a 2, es algo muy similar a complemento a 1, pero la expresión que se utiliza, esa de dado el número, para hallar el número n negativo es 2 a la n menos 1 menos n, ese menos 1 no está. Ahora la vamos a ver en otra filmina. El rango sigue siendo el mismo que para los otros dos sistemas de representación, pero lo que se va a lograr ahora es algo que se va a notar en la representación del número máximo negativo, es decir, el máximo positivo es lo mismo, por ejemplo con 8 bits se puede representar hasta el más 127, pero en 8 bits para representar el número máximo negativo, ahora se va a poder representar uno más, o sea, hasta el menos 128. ¿Por qué? Porque debido a la manera en que complemento a 2 representa los números negativos, o sea, los positivos se representan igual que antes, se gana, como desaparece la doble representación del 0, se gana un número más para representar o los positivos o los negativos. Bueno, en este caso es para representar uno más de los negativos. En el caso de los números positivos, dije, es exactamente igual. Es decir, el más 115 o el más 15 se representa de la misma manera. Por ejemplo, en 16 bits sería este número que está acá y se agregan todos ceros. Y, por ejemplo, para representar el más 15 en 16 bits se tiene que poner 1, 1, 1, 1 y después se tiene que completar con el resto de los ceros para llegar a los 16. Y vuelvo a repetir, si yo quiero representar un número positivo, se representa igual, ya sea el sistema de representación signo y módulo, complemento a 1 o complemento a 2. ¿Cómo represento el número negativo? Bueno, la formulita anterior había comentado que en vez de ser el 2 a la n menos n, menos 1, es ahora 2 a la n menos n. Bueno, en particular en esta filmina, este 1 que está acá está de más. Yo hice un copy-paste y me olvidé de sacar este 1. Directamente esto es igual a 2 a la 8 menos el número, ¿sí? En este caso este número positivo que representaba el 115. 2 a la 8 es un 1, en este caso, y 8 ceros, se resta el número positivo y como resultado obtengo este número que está acá. Bien, si se fijan, hay una regla que después vamos a ver más adelante que la vamos a usar para hacer un circuito digital que sea capaz de aplicar esta regla. Y la regla es la siguiente. Dado un número, en este caso este número que está acá, que estoy marcando, es el número de 115, ¿sí? Positivo. Para hallar el menos 115, lo que se hace es, se empieza a barrer de derecha a izquierda, mientras no encuentren ningún 1, van copiando todo, o sea que si acá hubiera 0, 0, 0, los copian como está. Cuando encuentran el primer 1, lo copian, en este caso justo lo primero que hay es un 1, entonces este 1 se pone acá, y todo lo que viene a partir de ese momento para la izquierda, lo invierten. Entonces fíjense que este número que está acá es, dejo este 1, porque es lo primero que encontré, y todo lo demás se invierte. Bueno, ese es el mecanismo para que ustedes rápidamente puedan convertir, dado un número en complemento a 2, de un módulo con un signo, hallar el de signo contrario y el mismo módulo. De nuevo, vuelvo a decir,
que se daría para el caso de si, por ejemplo, esto que estoy señalando acá, que sería ahora el número menos 115, si yo digo, bueno, a ver, ¿y cuál sería el más 115? Hago lo mismo, empiezo de acá, ¿sí? Y hago la misma operación. Por ejemplo, me encuentro con este 1, lo dejo y todo lo demás lo invierto. Y obviamente tengo que llegar al que está ahí arriba. Bien, y acá viene el tema un poco también para entender esto con la ruedita. Ahora tengo de nuevo la representación en 3 bits de un número con signo en el sistema de representación complemento 2 y resulta que ahora me aparece que en el lugar donde antes había un número negativo, en este caso va a ser el máximo, que sería menos 4, y fíjense que puedo representar menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. En signo y modo y complemento 1 yo podía representar hasta el menos 3, y había una doble representación del 0, que acá desapareció. Bueno, esto va a ayudar, porque después cuando veamos operaciones de suma y de resta, nos vamos a encontrar que este sistema tiene una ventaja respecto al de complemento a 1 y el de signo y módulo, que en principio el de signo y módulo ya dijimos que es bastante complicado hacer la electrónica, entonces nos quedaríamos a elegir entre complemento 1 y complemento 2. Bueno, complemento 2 tiene, digamos, una gran ventaja, como vamos a ver más adelante, respecto de complemento a 1. Bien, lo que vamos a ver ahora es un rápido repaso de cómo se realizan las operaciones de suma, resta, multiplicación y división. Nos vamos, después cuando veamos circuitos aritméticos, nos vamos a centrar básicamente en suma, resta y multiplicación y vamos a dejar un poco de lado el tema de la división. Las operaciones de suma obviamente involucran que así como en el sistema decimal yo tenía un desborde cuando yo me pasaba de 9, bueno, acá tengo un desborde cuando yo me paso de 1. Entonces obviamente lo que tengo en este caso, por ejemplo, que quiero sumar el número 91 y el 15 en base 10, es que acá hago 1 más 1, me da 0, pero tengo lo que se llama un desborde o un carry, y me tengo que llevar un 1, digamos, para ser sumado después en la siguiente columna más significativa. Bueno, y así siguiendo. Obviamente que esto del acarreo, en el caso que estos son 2 operandos, si yo quiero sumar 3 operandos, puede haber más de un carry en una determinada posición. En la resta, en cambio, las operaciones de resta, habría también lo que se denomina un desborde, pero solamente, por ejemplo, acá en este caso, cuando hago 0 menos 1, donde el resultado da 1 y, como decimos en el sistema decimal, tengo que pedirle, digamos, un 1 al compañero, y ese pedir se denomina préstamo o borrow. Es decir, en suma, cuando hay un 1 de transporte, se denomina carry, o desborde, y cuando en este caso en una resta hay un 1 que se desborda, se denomina préstamo o borrow. La multiplicación, igual que en el sistema decimal, obviamente todo esto, en este caso en las multiplicaciones, yo lo que voy a tener acá es que voy a tomar cada uno de los dígitos, por ejemplo, del multiplicador, acá tengo multiplicando, y tengo que hacer el primer dígito multiplicado por todo el número que tengo acá arriba, lo pongo acá, tengo que correr todo a izquierda en una posición, ¿sí? Y después tengo que tomar el próximo dígito y multiplicar a todo el número, y así la cantidad de veces que va a depender de la cantidad de dígitos que tenga el multiplicador. Esto que obtengo acá es lo que se denominan productos parciales. Y después lo que tengo que hacer al final es la suma de todos los productos parciales. Obviamente corridos en una posición en forma consecutiva. En este caso estoy haciendo el número 91 por 15 y el resultado me da esto que es el 1365.
Bien, hay circuitos aritméticos que hacen esto exactamente. En la división, bueno, lo mismo. El número se trata de ir probando, por ejemplo, este número hay que dividirlo por esto. Entonces se trata de ver cuánto es la cantidad, digamos, de dígitos necesaria para poder realizar la operación, por ejemplo, acá con el número 15. Se hace después la resta y así se sigue trabajando, se sigue bajando, digamos, un número, etcétera, etcétera, hasta que, bueno, en este caso, por ejemplo, se quiere hacer la división del 91 dividido 15, como eso no es potencia de 2, entonces acá nos va a quedar una gran cantidad de términos y tendré que cortar dependiendo de la capacidad de representación que yo tenga de números en la parte fraccional. Bien. ¿Cómo es el tema de las operaciones matemáticas que básicamente vamos a ver ahora, que sería de suma y de resta? Por las razones que expliqué, que en signo y módulo resulta bastante complejo el implementar circuitos aritméticos, básicamente se tiene que utilizar el complemento 1 y complemento 2. En el caso de complemento 1, por ejemplo, si yo quiero hacer una resta, por ejemplo, acá tienen el ejemplo de hacer 15 menos 4, la idea en complemento 1, pero también en complemento 2, es nunca no tener, digamos, un circuito que sea capaz de sumar o restar, sino utilizar solamente sumadores. Eso evidentemente nos va a simplificar el trabajo. Ahora bien, uno dice, yo quiero sumar, pero resulta que cuando hago 15 menos 4, en realidad tengo que restar. Bueno, pero también lo podrían ver como que van a sumar 15 con el menos 4. Entonces tendrían que hacer una operación de hallar el número negativo del 4, del más 4, y al resultado sumarle 15. Esa es un poco la filosofía. Entonces, en el circuito que ustedes van a tener para hacer operaciones de suma y resta, en principio siempre tienen a mano un sumador. Y eventualmente tendrán que complementar, llamémosle, o complementar me refiero a hallar el mismo número que tiene el mismo módulo y signo cambiado. Eventualmente tienen que llegar a complementar uno o ambos números, dependiendo de la operación que se trate. En este caso tienen un ejemplo donde tienen que restar al 15 el número 4. Entonces, primero, trabajan con el número 15, el más 15 lo representan el más 4, y después hallan el menos 4, como se indica, y luego realizan la suma del más 15 con el menos 4. Bueno, fíjense que, obviamente, 15 menos 4, el resultado le tiene que dar más 11. Y en este caso, cuando hacen la resta, el resultado le dio 10. Es decir, es incorrecto. Y para obtener un resultado correcto, ustedes tienen que sumarle un 1. En realidad el 1 este que se había ido acá en el desborde que se tenía al carry. Bueno, pero ¿por qué está este error? Bueno, esta es un poco la razón. A ver, déjenme ahora explicar lo mismo en complemento 2 y después les voy a explicar por qué razón pasó esto en complemento 1 y en complemento 2 no va a pasar. Bueno, lo mismo si quiero hacer con complemento 2, al más 15 le tengo que sumar el menos 4. Obviamente la representación del menos 4 es diferente. Cuando hacen la operación el resultado les da más 11 y eso es correcto. Vamos a ver lo siguiente. El sistema de representación que habíamos visto con la ruedita anteriormente, cuando vieron que había una doble representación del 0 para el complemento a 1 y una sola representación del 0 para complemento a 2, eso es justamente lo que hace que
complemento a 2 no tenga problemas y complemento a 1 sí pueda tener problemas. Es decir, cuando ustedes quieren restar un número que tiene un módulo mayor, por ejemplo, 3, hacer 3 menos 2. Porque si quieren hacer 2 menos 3 no va a haber problema. Pero por ejemplo, 3 menos 2 y el resultado en definitiva es positivo, en el sistema ese de la ruedita, si se fijan, parten del número negativo y empiezan a girar en sentido horario para sumarle el otro número, se van a encontrar que si hacen eso van a pasar 2 veces por la representación del 0. Entonces el resultado en complemento a 1 en esos casos va a ser errónea. Es decir, solamente en esos casos. En cambio, en complemento a 2 no va a pasar eso porque ustedes van a pasar por el 0 una sola vez. Entonces el resultado sí es correcto. Eso hace que el sistema de representación en complemento a 2 no tiene que andar teniendo en cuenta la posibilidad de error que se utiliza en el sistema de representación de complemento a 1. En el sistema de representación de complemento a 1 tendrían que decir, bueno, yo quiero restar esto con esto o hacer una determinada operación. Entonces, si el resultado da positivo en ese caso, yo tendría que hacer una compensación en complemento a 1, pero en complemento a 2 no lo tienen que hacer. La ventaja que tiene complemento a 1 es que uno rápidamente puede hallar el complemento de un número invirtiendo todos los bits, como habíamos visto. Y en complemento a 2 no. Era explorar y decir, empiezo de derecha a izquierda cuando me encuentro un primer 1. O sea, hasta que no me encuentro un 1, copio todo como está. Si encuentro un 1 lo dejo y el resto, barriendo hacia la izquierda, los cambio todos. Bueno, eso es medio complicado para hacer electrónicamente. Pero si ustedes analizan las dos expresiones, la de complemento a 1 y la de complemento a 2, se van a encontrar que hay una diferencia de un 1. Y justamente ustedes lo que pueden hacer es que si tienen un número en complemento a 1, que hallar el número que tiene el mismo módulo y signo contrario, lo único que tienen que hacer es invertir todos los bits. Si ustedes a ese número le suman un 1, ya están haciendo el sistema de conversión también en complemento 2. Es decir, volvemos otra vez. Si yo quiero representar, por ejemplo, el número menos 15, ¿sí? Y parto del 15. En complemento 1, toman el 15, invierten todos los bits, listo, ya tengo el menos 15. En complemento 2, ¿qué hacen? Lo mismo, invierten todos los bits y al resultado le suman un 1. Y ya obtienen la aumentación en complemento a 2. Entonces, eso es un poco lo que en realidad se hace cuando se quieren hacer operaciones de suma y de resta. Se suma siempre, y en el caso de complemento a 2, que no tiene este problema de la doble representación del 0, el paso extra que va a haber que hacer es que si ustedes necesitan complementar el número, le invierten todos los bits y después le suman un resultado, entonces obtienen el mismo número con el mismo módulo y con signo contrario. Por otro lado, eso es en las operaciones de suma y de resta. En las operaciones de multiplicación y división, con complemento 2 no se pueden utilizar. Se tiene que usar ahí sí signo y módulo, donde ustedes tomarán los módulos de los números, los multiplicarán o los dividirán, y después el signo se lo pondrán dependiendo de la operación. O sea, saben que si los dos signos son iguales, el resultado va a ser positivo, y son diferentes, el resultado va a ser negativo. Entonces, en operaciones de multiplicación, signo y módulo sí es interesante de utilizar, pero en el caso de suma y de resta, en general, conviene usar el de complemento a 2.